Bienvenidos a una nueva edición de la Guía para Tarados, en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura gamer y geek, incluyendo series, películas y videojuegos. El día de hoy, y por petición de todos ustedes en el video de Gregory House, les traigo el análisis de Edward Elric, protagonista del manga y anime Full Metal Alchemist. Y de cara a las siguientes semanas quisiera preguntarles qué otros personajes quieren que traiga al canal. Hay unos que ya tengo en lista por el gran pedido que hacen de ellos, como Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch o el Mentalista, pero aún así sigan votando por sus favoritos en los comentarios. De igual forma veo que algunos piden unos personajes que ya he traído, como el Joker o Hannibal Lecter, así que les dejaría acá arriba una nota con la sección para que encuentren los videos que probablemente no han visto todavía. De igual forma quiero que sepan que los leo a todos en los comentarios, así que no te desanimes si tu personaje favorito no es el siguiente. Sigue votándolo, que en algún momento le llegará su análisis. Recuerden, primero, que las letras para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy que me desmoneticen el video. Y segundo, si no has visto el anime o leíste el manga del personaje que voy a analizar, esto puede tener spoilers. Sin más que agregar, comencemos. El alquimista de acero. Edward es pequeño para su edad. Al inicio de la serie mide solamente 1,49 m, y esto a pesar de sus intentos para verse más alto. Lleva el cabello largo y de color oro, atado en una trenza que cuelga de su espalda, aunque a veces opta por llevar una simple cola de caballo. Y aunque solo sea su descripción física, esto ya nos comienza a hablar un poco de su personalidad. Hablo específicamente de su altura, dado que es normal que una persona más baja que el promedio desarrolle un complejo de inferioridad, el cual es un sentimiento en el que una persona se siente con menor valor que los demás. Estas ideas sugestivas hacen que el individuo tenga menos capacidades de las que realmente posee, y dependiendo del individuo y de cuáles ideales se propone lograr, su frustración se convierte en contrapeso a su avance. Sin embargo, aquí aclaro, estas ideas también potencian habilidades innatas del sujeto, en este caso de Edward, dado que al ser subestimado en su medio social, este se esfuerza por resaltar, ser diferente o ser mejor. Y como dije anteriormente, este complejo es una consecuencia psicológica de su apariencia física, pero no tiene una responsabilidad directa en el sujeto y es fácilmente superado. Edward cuando niño era bastante hiperactivo y alegre. Amó con todas sus fuerzas a su madre y siempre se esforzó por verla sonreír, al contrario que con Hohenheim, a quien le guardó rencor desde pequeño. Al fallecer Trisha, Edward fue el más afectado al no aceptar este hecho y utilizar la alquimia para llevar a cabo la transmutación humana, donde perdió a su hermano ante sus ojos y una pierna. Cuando llamó a su madre, esperanzado en que la transmutación fuera exitosa, lo que encontró fue un monstruo amorfo que lo afectó en sobremanera. Ed, de forma desesperada, fijó el alma de su hermano menor en el cuerpo de una vieja armadura, pidiendo a Dios que tomara lo que quisiera de él, y perdiendo como pago por fijar el alma de su hermano su brazo derecho. Los hechos sucedidos marcaron a Edward. Por su culpa, su hermano había quedado en esta situación y su madre nunca le perdonaría el haberle hecho eso. El trauma se ve reflejado cuando tiene pesadillas en las que sueña con una Trisha decepcionada, reclamándole el haber hecho mal y no haber sido lo suficientemente bueno para eso. Y aquí nombramos el primer trastorno que podemos ver presente en la vida de Edward, el cual es el TPT, trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea que la hayas experimentado o presenciado. Los síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas y angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarlas, pero con el tiempo y el autocuidado generalmente mejoran. Y son estos síntomas los que vemos claramente reflejados en Edward por ambas experiencias sumamente traumáticas. La primera de ellas, la muerte de su madre, la cual causa gran dolor, y al tener la edad de un niño, cuando ocurre, la afectación emocional puede ser aún mayor. La segunda experiencia, y ya atribuida como su propia culpa, es la transmutación humana fallida que ocurre, y la pérdida primero del cuerpo de su hermano y segunda de su pierna
y brazo. Estas experiencias no solo trajeron un estrés postraumático a la vida de Edward, sino que también confrontaron su autoestima y percepción de sí mismo, dotándolo de inseguridad y miedo frente a algunos eventos. Sin embargo, y a su vez, estos eventos potenciaron su inteligencia y talento para la alquimia, y fueron los mismos los que lo motivaron a volverse un alquimista estatal lo antes posible, llegando a ser el alquimista estatal más joven de Amestris. La razón de su gran crecimiento en un poco tiempo era su misma frustración. El hecho de querer devolverle el cuerpo a su hermano y recuperar sus partes amputadas lo motivaron a querer aprender y crecer rápidamente como alquimista. Continuando con su historia, cuando finalmente decide exhumar los restos de esa criatura amorfa que transmutaron cuando eran niños pensando que era su madre, y tras ver el cuerpo de su hermano en el otro lado de la puerta de la verdad, Ed se convence de que la alquimia no puede devolverle la vida a otra persona o ser vivo. Con un fervor renovado consigue superar su trauma personal una vez sabe que puede recuperar el cuerpo de su hermano menor. Ed se considera a sí mismo como un ateo, argumentando que lo que la gente comúnmente llama milagros en la religión es algo completamente basado en la ciencia. Y esto nos habla de más características de personalidad de Edward, como su pensamiento radical, de criterios fijos, su escepticismo, es decir, recelo, incredulidad o falta de confianza en la verdad o eficacia de una cosa que no puede comprobarse, y por supuesto su pragmatismo y orden al confiar 100% en la ciencia como el único método para encontrar la verdad, llegando a ser hasta cascarrabias con una corta edad. Edward, de adolescente, se mantiene hiperactivo y de carácter fuerte, enfureciendo de forma histriónica cuando le llaman con cualquier adjetivo cuyo sinónimo sea pequeño. Como dije anteriormente, a pesar de sufrir y cargar con el peso de sus pecados, Ed se mantiene de pie para devolverle a Alphonse su cuerpo, quien es la persona más importante para él, bromista, ocurrente e impredecible, y a veces malvado, aunque quizás suele ser algo duro con aquellos que se dan por vencidos. Él mismo menciona que no ha madurado lo suficiente, siendo igual de incapaz para salvar a alguien como cuando era niño, pensamiento que nos habla de su prematura madurez para su edad. Así parezca paradójico, dado que, obligado por las circunstancias, Edward tuvo que adoptar una postura de adulto siendo solo un adolescente, cumpliendo con responsabilidades de un adulto y cargando las frustraciones de uno igual. Cuando se encuentra con su padre, le propina un buen golpe, al no perdonarlo nunca por completo, debido al resentimiento que guardó durante años. Edward detesta asesinar personas inocentes, estando esto por encima de sus propósitos. Luego que Alphonse se sacrificara para devolverle su brazo, Ed logra entender a lo que se refería la verdad y lo apuesta todo, transmutándose a sí mismo para intercambiar la vida de su hermano por su puerta de la verdad, venciendo hacia Dios y cumpliendo su meta, con el hecho de no volver a transmutar nunca más, como pago a cambio de ver a su querido hermano con su cuerpo. Aquí podemos analizar varias cosas de Edward. La primera de ellas es la difícil relación con su padre, el cual Edward no puede entender al haberlos abandonado, sintiéndose dolido y un tanto traumado por este hecho, lo cual es una consecuencia normal del actuar de su padre. Por otro lado, y al enfrentarse a la verdad misma, Edward también se enfrenta contra su propia conciencia, contra sus propios miedos, traumas y frustraciones. Es decir, él revive muchas experiencias que lo marcaron en su pasado e intenta resolver cada una de ellas en el momento, mostrando gran valentía y osadía al hacerlo. Por último, la gran relación que tiene con su hermano, siendo el vínculo emocional más fuerte de Edward a lo largo de la serie o manga, sintiéndose él mismo responsable de este al ser su hermano menor y teniendo que pagar con su propia carne los pecados de Edward. Terminando con las características más importantes de Edward, resaltamos que es un líder nato, controlador y muy dominante, llegando a ser sumamente terco en muchas ocasiones. Prefiere que las cosas se hagan a su manera y no diferente. Y aquí hablamos un poco de su relación con Winry, probablemente una de sus conexiones personales más complejas. Nacida en la familia amable que vivía al lado de los Elric, Winry creció junto a Ed y Al, y significa tanto para ellos como una hermana. Ella y Ed son más que amigos de la infancia, son una familia. Sin embargo, Edward discute con Winry aún más que con Al. Sus personalidades igualmente tercas los mantienen en desacuerdo entre sí, a pesar de su poderoso vínculo. Después del terrible accidente que le quitó el brazo y la pierna a Ed, Winry asumió el papel de su mecánica personal de Automail, construyéndole nuevas extremidades sofisticadas a la tierna edad de 11 años. Desde entonces, Winry ha servido como el constante apoyo a Ed, tanto mecánica como emocionalmente, aunque todavía se encuentran discutiendo con frecuencia. Sin embargo, esta afectuosa
tumultuosa hostilidad parece estar ocultando una relación mucho más profunda. Todos conocemos que posteriormente a estos hechos sí terminan juntos formando una familia y llegando a tener 2 hijos. Y es normal que dadas las grandes ausencias en la vida de Edward, es decir, al perder a su madre, figura protectora, al ser abandonado por su padre y hasta llegar a perder su hogar, Edward tuvo que refugiarse en las personas que tenía a su alrededor, como sus jefes inmediatos de la alquimia, pero aún más a la figura de Winry, representando para él la poca familia que le quedaba aparte de su hermano. Esto hace parte de un proceso de compensación emocional que hace Edward. Creativo e ingenioso, por supuesto, el verdadero genio de la alquimia de combate de Edward Elric radica en su aptitud para incorporar los estilos de alquimia de los demás después de haberlos visto una sola vez en acción, lo que lo hace muy adaptable a diversas situaciones. Hasta ahora ha adaptado el uso de Scar de la etapa de construcción de la alquimia, los guanteletes y las púas de piedra de Alex Armstrong, así como la armadura de carbón de Grit, endureciéndose en su repertorio de combate. Estos son muestras de su gran velocidad mental para adaptarse y su gran flexibilidad como alquimista, atributo que también lo lleva a ganar muchas batallas. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué otros personajes de series, películas, anime o videojuegos quieres que traiga a la sección. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Síganos en Instagram, página de Facebook y Twitter. Su amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.